teórico, para tener elementos teóricos y contextuales para poder leer la realidad del presente que desde luego recupera elementos del pasado, ¿no? Pero que es la realidad del presente que está en constante movimiento y bueno, desde luego en estos momentos de crisis estructural eh, se mueve, se mueve más rápido, digamos, la realidad, ¿no? Entonces, una lectura ligera y fantasiosa eh, en el indicador de acceso a Internet y en otros indicadores y en otros aspectos, es un riesgo en cuanto a la credibilidad y la validez de las aportaciones de analistas, críticos, teóricos, ¿no? Hay que ser como muy cuidadosas y cuidadosos. Entonces, yo sé que, que en este grupo y en este seminario se está viendo con muchísimo cuidado la lectura de la realidad. También tiene que ver estas lecturas, digamos, fantasiosas, ligeras de la realidad, con una fuerte resistencia al contacto cultural, en la medida en que son eh, las construcciones constitutivas, semióticas de cada cultura, esos son constitutivas, ¿no? Las que permiten u obstaculizan la visibilidad o la invisibilidad de situaciones, problemas, formas de comunicación, de relación, de sensibilidad, de estilos de inteligibilidad, relaciones de poder entre las culturas y el interior de estas. Esto es, hay situaciones de obturación y de forclusión en un sentido lacaniano muy fuertes. Esto, por ejemplo, para el análisis de la posicionalidad es muy importante. La obturación es como cuando tapamos algo, ¿no? O sea, lo tapamos, no se puede ver. Ambas cuestiones eh, obstaculizan la visibilidad y obstaculizan el análisis y la lectura de la realidad. Pero la forclusión es ya cuando no se ve, cuando definitivamente hay algo que no vemos. Yo voy a poner un ejemplo de mí misma sobre el que en Coyoacán, la alcaldía en la que yo vivo, eh, el idioma que más, se hablan muchos idiomas de las culturas originarias, pero el idioma que más se habla es el náhuatl. Y yo tengo toda mi vida, menos 3 años, llegué a los 3 años a la Ciudad de México, viviendo aquí. El asunto es que yo no tenía ningún registro del náhuatl como un idioma que se habla cotidianamente. Lo tenía folclorido. Y bueno, después, qué sé yo, de experiencias y de estudios empecé a escucharlo. No lo entiendo, pues lo quiero aprender, aunque vaya muy poco a poquito. Pero la folclorización es cuando no podemos ver una parte de la realidad que está enfrente de nosotros, que está junto a nosotros, que es, porque no es parte de nuestra realidad, la tenemos folclorida, ¿no? Entonces, con esas conclusiones, eh, investigamos, estudiamos, en fin, y con esas obturaciones. Hay que tenernos paciencia, pero sí es muy importante analizar nuestra propia posicionalidad. Bueno, y aquí yo estoy haciendo la crítica, es básicamente a este autor que en 2000 dijo que todos estábamos um, conectados en línea. O sea, yo estoy en una miopía teórica, es un deseo consciente o inconsciente de que se mantenga y se profundice como ha sido la copa de champán. Y el desconocimiento o también ahí el mecanismo de las formas estructurales de la terrible desigualdad actual, la cual propicia posturas fundamentalistas de distinto signo y radicalismos mesiánicos, eh, entre otras formas de organización y de gobierno. Entonces, bueno, he intentado mostrar con contundencia que la globalización errática ahora en 2022, porque digamos,
a partir de la declaración la primera declaración del nuevo orden mundial en los primeros años de los 90, eh, no existía este nivel de, o sea, en el que estamos actualmente como una globalización errática, ¿no? Que no encuentra su camino. Se hablaba como con mucha seguridad. Estados Unidos sí llegó a ser una potencia que llegó a tener el cierto poderío todavía a nivel mundial. Hoy en 2022, pues la realidad se mueve muchísimo, ¿no? En este momento post pandemia, que estamos poniendo post en todo el seminario con toda la intención, porque no sabemos si esta cuarta ola en México va a ser la última y en diferentes partes del mundo, o qué va a pasar en particular con esta pandemia, así como con otras muchas cuestiones, ¿no? Mm, Hoy en 2022, en este momento post pandemia, como proyecto, la globalización como proyecto de ninguna manera responde a las exigencias sociales, políticas y económicas del momento actual y del mundo actual. Y por el contrario, la extendida y asumida noción de globalización funge como un obstáculo para asumir una fuerte tensión constitutiva de este momento, eh, que digamos con fines de comprensión, de explicación, pero también a partir de una lectura de la realidad, decimos que se expresa ya como crisis estructural generalizada a partir del 89. Entonces, como un obstáculo para asumir que vivimos en una fuerte tensión constitutiva entre globalización errática hoy en 2022 y crisis estructural generalizada de largo alcance. Por eso quise empezar con los dos elementos de construcción de pedacitos de presente-futuro, que no significa que estemos de acuerdo, que nos parezcan bien, pero que están ya manifestando ciertas direccionalidades muy interesantes en el mundo. Entonces, vamos a ver algunas cuestiones de la pandemia COVID-19, pospandemia, pandemia y pospandemia como coyuntura en la tensión globalización errática, crisis estructural generalizada. El mundo mundos inició esta fuerte desestructuración desde finales de la última década del siglo XX. El mundo ya se estaba rompiendo, resquebrajando. A diferencia de la década de los 90 del siglo XX, caracterizada por ausencia de horizontes y proyectos en un contexto de crisis estructural generalizada, la tensión constitutiva entre globalización y crisis caracteriza a la primera década del siglo XXI, perdón. La tensión constitutiva entre globalización errática y crisis estructural generalizada caracteriza a la segunda década del siglo XXI. La pandemia COVID-19 como coyuntura, dislocación y acontecimiento en el contexto de esta tensión, caracteriza el inicio de la tercera década del siglo XXI, primera década del siglo XXI. Perdón, es que miren, este Power lo armé entre ayer y hoy, pero lo voy a corregir todo para que ustedes lo tengan pues como es, ¿no? Estoy tratando de ver como elementos que puedan darnos ciertas pistas para la lectura precisamente de la realidad en el siglo XXI. O sea, que caracterizó la primera década, la segunda década y la tercera década, definitivamente es esta coyuntura dentro de la tensión, globalización errática, crisis estructural, una coyuntura fortísima, es una coyuntura que está marcando un cierre de muchos elementos y una apertura de otros. No sabemos si realmente a partir de ahora, bueno, sí sabemos, sí podemos ver que cuando menos vemos dos ejemplos de contornos que ya se están planteando como partes importantes de proyectos. Mm, mm,
Ay, es que le tengo que hacer otra vez así, ¿verdad? Para que salga la imagen. Vamos a ver brevemente lo que es la categoría de tensión. Es muy importante incorporarla porque tenemos muchísimas tensiones estructurales, sociales, económicas, políticas en este momento histórico, ¿no? El momento de tensión será siempre que hay dos componentes en una relación que son, los dos son necesarios, pero sin embargo no pueden ser ajustados automáticamente. Podríamos decir que estos componentes echan chispas, ¿no? O sea, no sé, o sea, no embonan completamente, pero están produciendo. Y esa es la tensión que hay entre la globalización errática y la crisis. Es un concepto de Ernesto Laclau y no lo he encontrado en otro lado. Por eso cito la entrevista esta, ¿no? Entonces implica, mm, está mal esto, ¿eh? Les digo que, bueno, en este momento vamos a ver la noción de crisis estructural general. Se entiende por crisis estructural al debilitamiento general de los elementos de los sistemas relacionales de distintas estructuras interrelacionales que a su vez conforman una estructura mayor y que definen las identidades de sus espacios social, político, cultural, etcétera. Debilitamiento que conduce a la proliferación de elementos flotantes, esto es, de los elementos de las estructuras económicas, políticas, sociales, culturales, educativas, cognitivas, religiosas, etcétera. Esta crisis estructural generalizada exige nuevas formas de pensar y de actuar. Esto es, exige ensayar y poner en práctica nuevos juegos de lenguaje, nuevas formas de vida. Es un debilitamiento de las estructuras en la interrelación de estas que constituyen un sistema, ¿no? Un sistema, como vamos a ver en un momento, que es el, el sistema, ¿no? El sistema neoliberal y su relación con la biopolítica. La crisis coyuntural se generan en toda conformación estructural, se caracterizan por su dinamismo y su carácter conflictivo, se generan y se caracterizan por conocer el principio de la crisis, también el estructural conocemos el principio, por conocer sus elementos constitutivos, así como por ser capaces de generar perspectivas sobre las alternativas de la crisis coyuntural para que el sistema estructural se reorganice y perdure como tal. Todos los sistemas están en movimientos también, en movimiento desde luego, pero para que el sistema perdure en las crisis coyunturales, son fuertes desde luego, pero se puede ver cuando se hacen perspectivas, ¿no? Se ven alternativas y en muchas ocasiones estas alternativas sí responden al movimiento de la realidad. En esta crisis a la que nos estamos refiriendo, que se refiere a un debilitamiento, es posible, generalizado, es posible advertir su inicio, pero es muy difícil elaborar perspectivas que adviertan su solución o su final, su transición a otro momento, ¿no? Y por tanto, el paso o transición a otro tipo de conformación estructural de los sistemas político, religioso, social, educativo, artístico, de relación con la naturaleza, relación con la vida y con los otros. O sea, es muy difícil. O sea, como todas las estructuras lo están resquebrajando, entonces es muy difícil saber cuál va a ser el cierre, el final, la transición, cuánto va a durar, etcétera. Esto es,
cómo van a ser las formas de inteligibilidad, de percepción, de expresión y manejo de la sensibilidad y de la emotividad, los modos o las formas de descripción en la naturaleza, la vida, la cultura y la sociedad, todo lo cual implica formas de construcción de la subjetividad y de la identidad en la subjetividad. Esto es de la pertenencia, momentos de procedencia y emergencia y conformación y construcción de los mitos fundantes y las narraciones constitutivas. Todo esto se está moviendo en una crisis estructural, no así en las crisis coyunturales. Cuando estaban haciendo el ejercicio, hablamos un poco, la doctora Berta Orozco y ella me decía, las crisis coyunturales son constantes, sí, y implican reacomodos, pero la crisis estructural es ya cuando hay una ruptura mayor, podríamos decir, ¿no? Una total, ¿no? El desorden al asumirse como tensión, globalización, crisis estructural, permite la construcción de vigorosas cadenas equivalentes que nos conduzcan o que nos conducen a un reagrupamiento, a una reorganización de fuerzas en torno de contornos sociales. Esto es al interior, esto lo estamos viviendo. Me parece que estamos pudiendo observar en un momento ya muy avanzado de la crisis. Esto es figuras del mundo, mundos que tienden a transformarse. Los contornos sociales tienden a ser una figura del mundo o figuras del mundo, o sea, tienden a transformarse en proyectos futuros, a formar parte de estos proyectos futuros. Por eso les decía, cuando iniciamos, que este nuevo orden mundial que están proponiendo China y Rusia, más allá de que se vaya a tener éxito o no, o qué va a producir, es un contorno social visible en este momento que sí tiende a convertirse en en una nueva figura del mundo, en un proyecto amplio, en un proyecto de futuro o a formar parte de los proyectos de futuro de manera fortísima, ¿no? Lo mismo que México como una nación transfronteriza. La verdad que yo no sé de dónde viene el concepto, lo voy a buscar y busquémoslo como grupo, pero no sé si hay otras naciones transfronterizas, ¿no? Que digan, pues aquí en mi constitución dice que todos los mexicanos que están fuera son parte de la nación, aunque estén más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Son parte de la nación, son nacionales también. Entonces también ese es parte de un contorno, es parte de un contorno en específico de México, pero que se está viendo hacia el futuro de, de manera ya donde ha habido un cambio de la Constitución, ya hay toda una reglamentación de cómo se puede convertir en práctica, digamos. Bueno, los contornos se conforman en un momento avanzado de la crisis por un conjunto de elementos emergentes, rasgos disruptivos, o por elementos provenientes de otras estructuras, y por rasgos o elementos nuevos, y por elementos inéditos. Y se articulan en una sociedad en proceso de desestructuración, porque aunque la crisis estructural sea muy fuerte, siempre tendemos a reorganizarnos. Son los esfuerzos por recuperar la necesaria estructuralidad de la sociedad independientemente del éxito que tengan estos esfuerzos. Entonces, bueno, estas gráficas, esquemitas, ahí sería como una totalidad, una estructura, una configuración significativa que siempre está abierta y está en movimiento, ¿sí? Pero que tiene una estructuralidad fuerte. Entonces, en la coyuntura se puede dar, por ejemplo, aquí, pero hay una reestructuración y se vuelve, perdón, articular la estructura, aunque sea con algunas modificaciones.
Eh, pero ¿qué es esto de los significantes flotantes? Cuando empiezan a desprenderse, digamos, los significantes de esta estructura, vamos a poner algunos ejemplos. Nosotros luego estamos trabajando en el seminario como voces, ¿no? O sea, estas voces que empiezan a, algunos elementos, bueno, los provenientes de otra estructura, estos podrían ser los que pretenden eh, mantenerse o que son los mismos de la estructura o bien que estaban contenidos en la estructura anterior, cuando resurge un asunto que estaba contenido en la estructura, pero al desestructurarse. Los elementos nuevos e inéditos tenemos muchos en este momento, pero uno que tiene mucha fuerza es toda la cuestión de la inteligencia artificial, eh, de los de las plataformas de esta misma modalidad en la que estamos ahorita, de los algoritmos, ¿no? Vamos a tener este semestre a Roberto Aparici, que trabaja el algoritmo de la incertidumbre, su último libro. Y bueno, la cuestión de los algoritmos ya todas y todos lo hemos visto, ¿no? Cómo estamos haciendo algún trabajo, alguna cuestión en la computadora y nos aparecen miles de anuncios, a menos que pongamos un programa que nos permita evitar los anuncios, con lo cual luego nos evita también muchas cosas que queremos hacer porque bloquea eh, muchas páginas web y muchas indagaciones y demás. Entonces, los elementos nuevos e inéditos, insisto, son todos estos elementos bueno, estoy poniendo como ejemplo eh, toda la cuestión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero ya en sus expresiones de esta década que se inicia y de la década pasada. Y los rasgos disruptivos son, por ejemplo, la pandemia, ¿no? La pandemia viene a romper, a romper um, una cotidianidad y está todo esto flotando, pero insisto, no se puede quedar en ese nivel de flotación y entonces se van organizando los diferentes elementos en contornos sociales. Es decir, a esto nosotros le llamamos voces. Por ejemplo, la, la cuestión del cambio climático, la cuestión ambiental, no son unas voces. Otras voces muy importantes son las en los feminismos, que hoy adquieren una nueva y vigorosa visibilidad y las perspectivas de género, las nuevas masculinidades, los derechos humanos, ¿no? El, el considerar a Internet como un derecho humano fundamental, eh, toda la tendencia que esperemos sea cada vez más fuerte eh, para construir sociedades en la paz, ¿no? Que no, no implica que deje de haber conflictos y demás, pero por ejemplo, una cuestión que se acerca es, son los países que no tienen ejército. Aquí en América Latina tenemos a Costa Rica, no sé si algún otro país, no sé si Uruguay tiene ejército o no, pero bueno, Costa Rica no tiene ejército y, y tienen eh, una sociedad organizada democráticamente y existe, ¿no? Existe. Entonces, la paz, ¿no? Todos los movimientos por la paz, los derechos humanos, eh, y uno que es muy, 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 muy importante, que es la erradicación de la pobreza, ¿no? Ya la erradicación de la pobreza, que incluso en los objetivos para el 30 estaría ya el que nadie quede atrás. Más allá de que lo logremos, pero ya planteándolo como un objetivo, no el superar, el mejorar, sino que nadie quede atrás. Entonces, la erradicación, por ejemplo, de la desigualdad, de las injusticias, de la pobreza, de manera muy particular,
de la pobreza, o sea, del acceso a los bienes esenciales, em, que es alimentación, vivienda, educación, vestido, etcétera, ¿no? Entonces, formamos los contornos con estos, ¿no? Con los rasgos disruptivos, con los elementos nuevos e inéditos y con los elementos provenientes de otra estructura o sistema. Y estos contornos pueden ser, tener diferentes deseos e ideales de irse de construir en un sentido o en otro, pero estamos en ese momento, ¿no? En donde las sociedades tenemos no solamente la posibilidad, sino casi casi que la obligación de imaginar, ¿no? De imaginar y de proponer y de construir eh, posibilidades porque estamos viviendo un momento de este tipo. Bueno, los contornos sociales se constituyen como espacios de significación articulados de manera inicial e incipiente. Logran una mayor articulación discursiva entre lo imaginario y lo simbólico, con un mayor énfasis en lo simbólico o social. Estas categorías están reconceptualizadas, ¿no? Pero vienen, digamos, del psicoanálisis lacaniano, lo real, lo imaginario y lo simbólico. Y lo simbólico es, en cierto sentido, un sinónimo de realidad, digamos, de realidad construida, de acuerdo a el horizonte ontológico semiótico, de acuerdo al contexto, a las condiciones específicas. Y el imaginario es una fuerza, la fuerza eh, que permite precisamente actuar en los intersticios, que permite la construcción de nuevas significaciones, de nuevas realidades, podríamos decirlo. De ahí la importancia de la imaginación, del imaginario social en la actual crisis. Bueno, cuando menos a mí me parece, de acuerdo a mis observaciones mm, sistemáticas sobre esta temática, que hay un gran movimiento del imaginario social. A veces, también existe, desde luego, toda la lucha, digamos, muy, muy fuerte de esta estructura por, por, para volverse a rearticular. Pero hay la mayoría, o sea, los contornos sociales, que puede haber contornos sociales que quieran este, recuperar la estructuralidad, incorporando, por ejemplo, la inteligencia artificial y demás. Pero me parece, también me parece, pero digamos, cuando digo me parece, me refiero un poco a lo que expuse al principio, ¿no? A partir de lecturas, de información, de datos duros, etcétera. No solamente porque no es una opinión. Esto es un resultado de una investigación, como dijo la doctora Gallardo, ya de muchos años, ¿no? Desde que se produce la noción de esa estructura generalizada con otras nociones. Eh, y bueno, hasta este año 2022, en donde eh, eh, me interesa seguir eh, intentando leer la realidad en ese movimiento que tiene la realidad, como Severman lo expresa desde el presente, la realidad dada dándose. En el contexto de la crisis se resquebrajan valores, certezas, conocimientos que habían sido considerados sólidos y consistentes. La razón encuentra su límite, la imaginación emerge, se fortalece y yergue. Juega un papel nodal en la constitución de un nuevo tejido social, de nuevos sujetos sociales y educativos, de nuevas formas de construcción de la subjetividad. Bueno, por supuesto, negar la globalización como un fenómeno social propio de finales del siglo XX y del siglo XXI sería pues una especie de suicidio, ¿verdad? Eh,
pero sí, digamos, carecemos de proyectos sociales amplios, ambiciosos, serios o nuestros en el momento actual, 2022. Aunque ya vemos contornos sociales mucho más ambiciosos, podríamos decir, y articulados, ¿no? La realidad nos muestra múltiples elementos en el contexto, tensión, crisis, tensión, globalización, crisis. Es posible y deseable que coadyuvemos a su lectura y a su articulación, y es una tarea histórica para todas las generaciones vivas de América Latina y desde luego del mundo. A ver, aquí está. Este es un atrevimiento mío, ¿no? Digo, ¿cómo podemos hacer? Bueno, recuperando las cenizas de esos elementos que han desaparecido, resignificándolos y articulándolos. Los mayores, me refiero a los mayores de edad, a las generaciones que estamos vivas, las mayorcitas como yo, digamos, afirmando que sí tenemos un legado, una herencia cultural que dar y transmitir a los demás, a las nuevas generaciones, incorporando los elementos nuevos, inéditos y que resurgen del resquebrajamiento, construyendo un timón con la orientación de las voces que luchan por construir un mundo mejor. Estas voces ya las mencioné, no las voy a repetir y son muchísimas. Bueno, pues ahí están, ¿no? Voces como la del desastre ambiental, como la voz que a gritos clama por justicia en torno a la terrible desigualdad en cuanto a acceso a bienes materiales y servicios, voces como los feminismos y las perspectivas de género, los derechos humanos, la urgencia del contacto cultural. Ay, me pasé. En, en las interacciones interculturales entre algunas de las más importantes, ¿no? Este lo cambié, lo vimos. Bueno, ahora la tarea planteada ante la biopolítica. Esto es, esta tarea, ¿no? ¿Cómo hacerlo? O sea, ahí se ve como muy simplista, ¿no? Vamos a hacerlo, pero por eso son herramientas muy útiles la categoría, concepto de biopolítica y estas categorías y conceptos como son el de la resistencia, la imaginación y la construcción-creación. Antes de pasar a esta última parte de la plática, de la sesión con ustedes, quisiera ver si tienen alguna participación, comentario, duda sobre lo que he expuesto hasta ahorita. A mí me gustaría hacerle una pregunta, doctora. Sí. Hace un tiempo yo en un evento de la SOMEC, de la Asociación Mexicana de Computación, escuché a un compañero, un colega, que hacía un planteamiento muy interesante que decía, un virus biológico nos ha logrado reunir en entornos virtuales, ¿no? A hacer un mayor uso de estos entornos virtuales, ¿no? Y además es un virus que aún no sabemos hasta cuándo va a terminar, ¿no? Justo la razón del seminario en tachar este post, porque no sabemos, ¿no? Y hacía este planteamiento, lo recuperaba de otro autor, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero decía que así como sucedió este acontecimiento, podría suceder lo inverso, que un virus cibernético nos aísle de lo virtual y volvamos a lo presencial sin saber por cuánto tiempo. Un día, 2 días, un año, 2 años, ¿no? Y ahorita, con base en lo que usted nos ha expuesto, me gustaría preguntarle si en este futuro hipotético de quedarnos de nuevo aislados por un virus cibernético, podríamos continuar hablando de un mundo globalizado. Ese es lo que ahorita me surge como cuestionamiento. Pues más bien es como una eh,
temática para una novela de ciencia ficción en este momento, ¿verdad? En este momento. Pero pues desde luego no tengo elementos para mm, dar una respuesta. Me puede estar, luego se puso a andar mi imaginación, ¿no? O sea, que nos quedáramos aislados sin computadora, o sea, que un virus nos... O sea, hoy estamos aquí reunidos con compañeros de Argentina, con compañeros de Oaxaca, ¿no? Y yo hace poco, por ejemplo, solicité a la Biblioteca de Flaxo Argentina un documento y me lo Ujú, pudieron mandar escaneado, ¿no? De una revista de 1996. ujú. Pero si nos quedamos sin esta comunicación, ¿no? Que volvamos a lo presencial, que se tarden en restituir esta compleja y amplia comunicación que hemos logrado como humanidad, podemos seguir hablando de globalización, o sea, sin este poder de la comunicación. O sea, es lo que ahorita a lo mejor no habrá respuestas, pero a mí me surgió este pensamiento, ¿no? Este Sí. cuestionamiento. Y muy interesante, Dalia. E incluso, bueno, por aquí nos está diciendo, espérame, em, que ya pasó cuando nos quedamos sin WhatsApp, ¿no? Ay, ya se me fue el nombre. Denis, Denis Calderas. Y te digo, sí, ahorita, pues, por ejemplo, sería tema de uno, varias novelas, películas, ¿no? De ciencia ficción. Mm, es un planteamiento muy bueno. E incluso hay quienes hablan de, no de crecimiento, sino de crecimiento, ¿no? De que hay que frenar y esta sería tal vez una forma extrema, quedarnos sin tecnología, pues sí, nos obligaría a buscar nuevas formas de relación, sí, es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Te digo, estar ahorita así como para una cuestión de ciencia ficción, pero el planteamiento hipotético te hace pensar en muchas posibilidades, en recuperar, por ejemplo, nuevas formas de comunicación, de relación, sí, ¿no? O sea, sería otra, otra vía para la construcción, para este cambio epocal, ¿no? Este cambio epocal. eh, que se habla de esto que estamos viviendo como un cambio epocal, como un cambio civilizatorio, eh, en fin, ¿no? O sea, de un cambio radical, podríamos decir, ¿no? Entonces, pues, muy interesante. Y fíjate que yo en algunos momentos he pensado, pues todo esto está organizado en aparatos, digamos, ¿no? Entonces digo, y si hubiera un truene así de todo, ¿qué, qué nos pasaría? Entonces, muy interesante, Sí, porque, y justo sin saber por cuánto tiempo tronaría, ¿no? claro, Porque la claro. compañera comentaba, ya pasó con el WhatsApp, pero lo restablecieron no sé a las cuántas Ujú, horas, ¿no? Aquí el planteamiento que hacía este compañero es que un virus nos puede desconectar, así como no pensamos que un virus nos conectaría de manera virtual, ujú, un virus nos desconectaría de manera indefinida. Entonces, ujú. ahí, pues, a mí el cuestionamiento es seguir pensando si en ese hipotético futuro podríamos pensarnos todavía como globales, ¿no? Como mundos. Ajá. Tal vez ahí entraría otra vez más la cuestión de esta idea de mundo, mundos, ¿no? O sea que en este planeta, en este mundo, pues hay diferentes mundos y se tiene que tener esta visión cronotrópica para ver que aquí es diferente, realmente es diferente, ¿no? Y hay muchos mundos dentro del mundo, pero aquí, digamos, ya sería como la parte como general, ¿verdad? De nuevas formas de organización y demás. Muy interesante. Dalia, perdón. Bueno, ¿en alguna otra participación o continuamos?
Bueno, Rita, Es- ¿quieres participar? Berta. No, nada más digo que estoy revisando si hay alguna otra manita alzada. Ah, Por ok. el momento no. Bueno, yo sí me voy a atrever, pero así rápido. En algún momento de tu exposición, cuando hablabas del proceso esto de la crisis, del sistema organizado, el debilitamiento de los lazos de relación y luego la aparición de contornos, tú mencionaste el tema del proyecto, ¿no? En la sesión pasada ya no nos dio el tiempo suficiente de trabajar la noción de proyecto. Yo la pensaba proponer desde Zemelman, ¿no? Pero es algo que me parece importante desde donde sea y como sea, hay que seguir categorizando, repensando esta noción de proyecto, justo por lo que decía Dalia hace rato, o cómo reorganizar proyectos en un mundo mundos. Me remitió a Lyotard, no es el gran proyecto, ¿no? En la metanarrativa, sino los proyectos a partir de estas voces, a partir de estos contornos. En fin, me resonó el concepto del proyecto, porque el proyecto te habla de ver para adelante, largo, corto, como quieras, pero bueno, ese es un asunto que me quedó. No le abundo más porque hay que seguirle, ¿no? Ya estamos a 19:26 y no te quiero interrumpir más, pero nada más lo dejo ahí sobre de la mesa. No, súper interesante, Berta, porque de hecho yo empecé con una diapositiva que era sobre el proyecto, ¿no? Que decía crisis, sí, globalización errática, crisis estructural, 89, no me acuerdo qué otro año, y luego 2022, ¿no? Y entonces ahí dice, bueno, ¿y cuál es el proyecto? Es que sí, desde finales del siglo XIX hasta el día de hoy, a nivel de la mayoría, de las mayorías de la humanidad, estamos sin proyecto, a diferencia del paso del siglo XIX al XX, que había como dos grandes proyectos. Sí, desde luego estoy de acuerdo contigo y sí hay que pensar mucho el asunto del proyecto, por supuesto, del proyecto en múltiples sentidos, ¿no? Por ejemplo, hay, a Sí, ver, Raúl, ahorita no te doy la es, palabra. no es lineal, ¿no? No es lineal, no es que el proyecto, por ejemplo, el proyecto nacional o el proyecto eh, de organización de un nuevo orden mundial, no es que se pueda transmitir, digamos, de manera así mecánica y directa, sino que siempre hay, pues, hay diferencias importantes. Por ejemplo, en lo pedagógico, el proyecto pedagógico, ahora estamos trabajando en teoría la tlamastía y llegamos así, casi sin proponérnoslo, a la tlamastía de la docencia de cada uno. O sea, cómo es la operación pedagógica. Y ahí el centro es qué proyecto trabajas con tus estudiantes, ¿no? ¿Y qué proyecto tienes para ti? Entonces el proyecto es el motor. Estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? El proyecto es el motor. Y la ausencia de proyecto es lo que también ocasiona una crisis de este tamaño, ¿no? Que ya no hay un proyecto que realmente pueda interpelar a, a las grandes poblaciones del mundo, ¿no? Sí. Levantó la mano Raúl Ansaldúa. ¿Quiere participar? Raúl, si abres tu micrófono, por favor. Brevemente, nada más, me gustó mucho el análisis que hace Alicia. Mucho, mucho me gustó. Y me dejó pensando que en realidad la globalización es una globalización desigual y estratificada, donde hay poblaciones y hay regiones que son de desecho, es decir, no van a entrar a la globalización. No van a entrar, ni han entrado, ni van a entrar. ¿Por qué? Porque no interesa. No tienen recursos o no están dentro de la lógica. Pero los que sí entran de manera desigual y estratificada. Es decir, las mercancías
supuestamente son globales, pero no. Hay ciertas mercancías para ciertos estados, para ciertas regiones, y es desigual. Lo vemos ahora, por ejemplo, con la vacuna, ¿no? Es clarísimo. Pero también con el resto de las mercancías. Entonces, eso es algo que está globalizado. ¿Qué está globalizado? La desigualdad. La desigualdad, la estratificación, lo que tú decías, la marginación, las poblaciones y las regiones de desecho, eso también está globalizado. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Claro, llama mucho la atención, yo no sabía de este nuevo orden mundial propuesto de manera muy coyuntural justo en las Olimpiadas, cuando todo el mundo está viendo a China, entonces sí, nosotros somos los nuevos dueños del mundo. Ah, Y miren, este es nuestro proyecto. ujú. Y lo vendemos como que vamos a buscar la igualdad, vamos a buscar el desarrollo sustentable, etcétera, etcétera. Pero sí indudablemente esto va a generar toda una serie de reacciones, lo que decía Foucault, ¿no? O sea, son luchas azarosas. ¿Por qué? Porque son luchas de fuerza, donde no se puede calcular qué va a pasar. Pero Claro, bueno, me parece muy interesante tu análisis, me gustó muchísimo, gracias. pues excelente participación, Raúl, me da mucho gusto. Bueno, vamos a continuar para ver si logramos articular un poco la biopolítica, de lo cual tú sabes mucho y ahí puedes, a ver si lo redondeamos. Voy entonces a seguir con el Power. Entonces decíamos que la tarea, ¿no?, planteada, o sea, esta tarea planteada en la anterior, en el cómo, ¿no? Y luego dice la tarea planteada ante la biopolítica, de la resistencia, la imaginación y la construcción-creación. Que, como lo acaba de señalar Raúl, no necesariamente la construcción-creación significa que se va a construir en una línea de una mejor sociedad, y que tenemos que trabajar mucho eso, que es una mejor sociedad, ¿no? Ahorita nosotros en la clase de teoría, en pedagogía, estamos viendo, estamos incursionando las pedagogías del tánatos y la crueldad, y las pedagogías le hemos llamado sociales, ¿no? Las pedagogías sociales. Es un tema muy fuerte, pero creo que se vincula también con la biopolítica y vamos a ver, o sea, todo esto que he planteado, pues, ¿cuál es la dificultad, digamos, para cambiar cuáles son las múltiples dificultades? Dice, en síntesis se ha afirmado que el cómo puede llevarse a cabo la tarea planteada es volteando la mirada, la escucha y la acción a nuestros pueblos, a su riqueza cultural, entrar en pleno contacto con ellos, arriesgándonos al contacto cultural, incorporando lo nuevo, lo inédito, como son las TICs, y hoy en día los algoritmos, la inteligencia artificial, etcétera, a través de conocer su lógica y sus dueños, los dueños de todo, y atrevernos a usarlos como herramientas de inclusión social, de constitución de nuevos espacios y de nuevos sujetos sociales, a través de una apertura radical, entrando en contacto y colaboración con todas aquellas y aquellos que realmente quieren trabajar para mejorar el mundo, mundos. Y la mirada al incorporar perspectivas como la ambiental, la de género, la generacional y la de la paz. Ahora, la relación entre tensión, globalización errática y crisis estructural generalizada con la biopolítica. Para asumir la tarea planteada, es importante incorporar a nivel pedagógico, filosófico, social, político y cultural la categoría de biopolítica. La biopolítica, conceptuada por Foucault
como procede, o sea, el concepto conceptualizado por Foucault es procedencia y es nicho teórico nodal en este momento de la pospandemia, febrero de 2022. Se refiere, o sea, digamos que una categorización, teorización muy fuerte de la biopolítica la realiza Foucault y ha estado en movimiento, desde luego también, ¿no? Pero se refiere a la inscripción en el cuerpo y en el ser, ¿no? En el cuerpo, en la subjetividad y en el ser de las personas y de la sociedad. O sea, la biopolítica es la inscripción en el cuerpo, en la subjetividad y en el ser de la ideología, del sistema de relaciones entre las personas, entendidas como individuos, en el tejido social, en el erosionado tejido social, y de las formas de organización y funcionamiento del sistema económico, del sistema político, cultural, de entretenimiento, etcétera, del neoliberalismo. Entonces hay esta inscripción en el cuerpo, en la subjetividad y en el ser de las personas y de la sociedad, de la ideología. Para asumir la tarea planteada es importante incorporar a nivel pedagógico. Esto es que estoy repitiendo, ¿verdad? Hoy. Inscripción en el cuerpo y en el ser de las personas y de la sociedad, del sistema de relaciones entre las personas consideradas como individuos, no como comunidad, no como tejido social, ¿no? Sino como individuos en lucha, en competencia, en este erosionado tejido social que tenemos. Ahí me faltó la palabra, pensé que ya la había, en el cuerpo, en la subjetividad y en el ser de las personas y de la sociedad, del sistema de relaciones entre las personas, un sistema competitivo, un sistema en donde es el individualismo, no es la comunidad. Hasta la familia se desestructura muy fuerte. Esto lo podemos ver bueno, como un ejemplo válido en la sociedad norteamericana, no la sociedad mexicana que vive en Estados Unidos, norteamericana, mexicana, sino la norteamericana de origen europeo, en donde los hijos a determinada edad, ya sea que se van a la universidad o se van de la casa, ¿no? Y luego la relación entre padres e hijos es muy esporádica. El Día de Gracias. Y sí, algunos días, pero hay muchos casos en donde se dejan de ver. En fin, es un tejido social muy emocional. Bueno, ahora, inscripción en el cuerpo, en la subjetividad y en el ser de las personas y de la sociedad, de las formas de organización y funcionamiento del sistema económico, del sistema político, cultural, del sistema de consumo, que es importantísimo que lo mencionaron en todos los grupos o en la mayoría de los grupos de entretenimiento, entre algunos de los más importantes, ¿no? Pero esto ya está construido en la subjetividad, en el cuerpo, en el ser mismo de las personas. O sea, todas estas cuestiones del neoliberalismo, ¿no? Biopolítica y neoliberalismo. La biopolítica es la forma de la inteligibilidad, la forma de la percepción, la forma de la expresión y manejo de la sensibilidad, la forma de expresión y manejo de la emotividad, las formas y los modos de descripción en la naturaleza, la cultura, la sociedad, y esto implica formas de construcción de la subjetividad y de la construcción de la identidad en la subjetividad. Esto es de pertenencia, ya la pertenencia de los sujetos a un sistema, ¿no? Entonces, es algo muy fuerte. La biopolítica es muy fuerte.
así como los momentos de procedencia y emergencia de las narraciones constitutivas. O sea, de dónde vienen, hacia dónde van las narraciones constitutivas, la conquista del espacio, y la emergencia de dónde vienen, las revoluciones industriales y demás. Y, o sea, ahí está el enganche muy fuerte del neoliberalismo. O sea, la biopolítica es todo esto, la forma de pensar, de percibir, de expresar la sensibilidad, del manejo y la forma de la emotividad, de la inscripción en la naturaleza, en la cultura, en la sociedad. Y de manera muy fuerte esto implica las formas de construcción de la subjetividad y de la pertenencia a este sistema, ¿verdad? O sea, a esta identidad en la subjetividad. Así como estas narraciones constitutivas fantásticas, ¿no? En donde siempre está el héroe, los superhéroes y demás. Es una persona la que salva una ciudad, o en fin, ¿no? Son los superhéroes, las superheroínas. Y o sea, es la forma entonces de inteligibilidad, percepción, etcétera, del neoliberalismo, es la biopolítica. La biopolítica entonces es el horizonte ontológico semiótico del neoliberalismo. En términos de Tlamachtia, el proyecto promesa del neoliberalismo biopolítica implica una fortísima alodoxia y una clara tendencia hacia las pedagogías del tánatos y de la crueldad. Esto desde luego hay que desarrollarlo, fundamentarlo. Lo haré por mi parte en la medida, lo haré, digamos, pero es también una invitación a pensar en esto y bueno, que sea parte de nuestro análisis, ¿no? En términos de Tlamachtia y de la Tlamachtia de la docencia, el proyecto promesa del neoliberalismo biopolítica implica una fortísima alodoxia y una clara tendencia hacia las pedagogías del tánatos y de la crueldad. Aquí hay dos citas de Foucault que voy a leer, pero antes de las citas de Foucault, quiero retomar algo que dijo Raúl Anceldúa, a quien me da muchísimo gusto reencontrar después de mucho tiempo en este seminario, que es los seres humanos desechables, ¿no? O sea, si no sirven para este proyecto de neoliberalismo, biopolítica, pues son desechables, no importan. Esto es muy fuerte. Y desde luego tienen, o sea, esa tendencia hacia el tánatos y la crueldad, y me estoy refiriendo a pedagogías del tánatos y la crueldad porque estoy hablando de Tlamachtia, ¿no? Bueno, dice Foucault, hay que entender por biopolítica la manera en la que a partir del siglo XVIII se buscó racionalizar los problemas planteados a la práctica gubernamental por los fenómenos propios de un conjunto de vivientes en cuanto a población, salud, higiene, natalidad, longevidad, raza. Y fíjense, lo marqué así, siglo XVIII, ahí tenemos en este arco 1789, 1989, este arco histórico importante, pero la biopolítica, lejos de desaparecer, se ha consolidado, ¿no? Esta nueva forma de poder se ocupará entonces de lo siguiente. Primero, de la proporción de nacimientos y decesos, las tasas de reproducción, la fecundidad de la población, en una palabra, de la demografía. O sea que es hablar de cuestiones muy, muy concretas, muy prácticas, ¿no? Hablar de biopolítica, de las enfermedades endémicas, de la naturaleza, la extensión, la duración, la intensidad de las enfermedades reinantes en la población, de la higiene pública. Es también el surgimiento fortísimo de la higiene, ¿no? de la higiene escolar y de la higiene de todo. De la vejez, de las enfermedades que dejan al individuo fuera del mercado de trabajo.
también entonces de los seguros individuales y colectivos, seguros para todo y de la jubilación, de las relaciones con el medio geográfico, con el clima, del urbanismo y la ecología. En este sentido se puede hablar de la biopolítica como de la regulación de la vida biológica de la población por parte del Estado neoliberal, para que nos vaya como ya articulando las piezas de manera más fuerte, ¿no? Bueno, entonces, sobre la resistencia a la imaginación y la construcción, creación. Hay una cita de este libro, lectura en las fracturas por una resistencia intersticial, de los intersticios. Hay una cita de este libro. Dice, si existe la posibilidad de una resistencia de filósofos, ¿qué filósofos tendría que ser una resistencia educativa que incluye los momentos de denuncia de un medio social perdido en su propia ignorancia y la lucha por una formación completa de aquellos que la emprenden? En este sentido, Jacques Rancière, el maestro ignorante, ha meditado sobre la educación como un proceso de emancipación de los modelos pedagógicos pasivos y esclavizantes. Entonces, estas son claves, ¿no? Modelos pedagógicos pasivos y esclavizantes. Esto es que están en esta cuestión de la productividad, mismos que llama embrutecedores en su ideal de mera transmisión pedagógica de explicaciones ya dadas que le hacen el juego al medio social desigual, injusto. De lo que se trata al ser maestro, defiende Rancière, es de activar en el alumno su propio proceso de crítica del mundo y su emancipación intelectual, lo que equivale a decir que ha de activar su proceso de resistencia a las condiciones de su propia educación. Bueno, el libro es interesante, es de 2021. Voy a dejar de compartir y voy a cerrar con algunas cuestiones sobre la resistencia, la imaginación, que ya lo mencionamos, y la construcción-creación, ¿no? Pero me interesa de manera particular la resistencia. Creo que este título de lucha en las fracturas por una resistencia intersticial es muy interesante, porque sí, las hendiduras, los intersticios, las fracturas son muy importantes para actuar. Pero me interesa muchísimo en esta sesión marcar, que tiene que ver muchísimo con la participación de la doctora Berta Orozco, que la resistencia sin proyecto, la resistencia sin contorno social, que cuando menos marque una cierta dirección, lleva a la reproducción de aquello que estamos resistiendo. Hay un trabajo muy interesante de Paul Willis que se llama Learning to Labor, está traducido al español, Aprender para Trabajar, en donde él hace una investigación con niños y niñas que están estudiando y que son hijos de obreras y obreros. Entonces, es todo ese resentimiento, ese coraje en contra de los dueños de las fábricas, de los lugares de producción, ¿no? En donde al tener esa fuerte resistencia, lo que hacen es lo que
sea, resistencia sin tener otro proyecto, sin decir, bueno, me voy a resistir a lo mejor por varias generaciones para, por ejemplo, formar una cooperativa. Entonces, la resistencia lo lleva a que tienen 18, 19 años y se incorporan a las fábricas como obreros o como obreras. Es la resistencia. Este asunto también ha sido trabajado por Henry Giroux y por otros autores y autoras. Y es muy importante porque el asunto del proyecto es no dar, ¿no? El proyecto contiene una promesa. De hecho, hay proyectos familiares, ¿no? Entonces, bueno, nosotros que estamos en la academia por una o por otra razón, generalmente todas nosotras y todos nosotros queremos que nuestras hijas y nuestros hijos estudien, que le encontramos al estudio muchas cualidades, muchas posibilidades. No únicamente el dedicarse a la academia, ese será un grupo, un sector, y dedicarse a la academia también. Hay formas de, ¿no? Pero sí el estudio es así como un valor muy importante. Me permito, si puede estar equivocada, entre quienes estamos presentes en esta reunión. Voy a comentar muy breve el asunto del estudio. Yo viví un tiempo en Oxford, un mes, porque según yo estaba estudiando inglés. Nunca lo aprendí, tengo ahí un conflicto con el inglés, pero si es necesario hasta una conferencia en inglés doy, ¿verdad? Pero no es así. Pero bueno, estaba en una casa de ingleses ahí en Oxford. La anécdota que voy a contar es de un niño nacido en Oxford, de padres ingleses. Y estábamos un hindú y yo, o sea, porque rentan las habitaciones, en fin, estuve como un mes ahí. Y también visité el centro de educación en Oxford y demás, pero mi idea era mejorar mi inglés porque me iba a estar un año con la CLO en la Universidad de Exeter. Y entonces un día escuché una plática entre la mamá y el niño que tenía como unos 12, 13, máximo 14 años, en donde el niño le decía, no, ellos que yo quiero ir aquí a la universidad, y a la universidad de aquí quiero ir. Y la mamá le decía, no, tú no necesitas la universidad, eres inglés, como tu papá. Puedes viajar por todo el mundo en una compañía, no te va a hacer falta el dinero, ni esto y lo otro, pero la universidad no tenemos para gastar el dinero en la universidad, mejor lo gastamos en esto o en lo otro, qué sé yo. Pero el niño decía, no, es que yo quiero ir a la universidad. Lo que yo quiero es ir a la universidad. Y si puedo ir a la universidad de este lugar en el que nací, de Oxford, quiero ir a esta universidad. Y yo decía, es que me parece casi inconcebible que en México, en la mayoría de los sectores sociales, se diera esa discusión, tal vez estoy equivocada, pero de un niño o una niña que dice, es que yo quiero ir a la universidad, y se le diga, no, porque tú vas a estar mejor en aquí o allá o acullá, no tiene caso gastar en la universidad, no tiene, pero lo reconozco por mi propia postura ante el conocimiento, ante el estudio sobre todo, ¿no? Eh, bueno, entonces el asunto aquí es que el proyecto promesa de esa familia inglesa para el hijo era aprovechar las ventajas que le daba en el mundo ser inglés, y entonces conseguir un empleo en el que iba a ganar muy bien, viajar por todo el mundo y no necesitaba la universidad. Entonces, el proyecto en sí era una promesa. Por supuesto que este niño no estaba de acuerdo ni con el proyecto que tenían sus papás para él, ni con lo que le prometían, ¿no? Pero bueno, el proyecto en sí era una promesa. Y la resistencia, tenemos que trabajar mucho esto porque se puede resistir por años y por siglos, pero hay que construir, claro, no de manera individual, ¿no? Hay que construir un proyecto, una promesa. Y lo que sí podemos hacer como análisis de nuestra posicionalidad es, bueno, en este momento de mi vida, no para comentarlo porque no es el objetivo en esta sesión, ¿cuál es mi proyecto?
en la academia, en la docencia, en la relación con mis estudiantes. No es que yo tenga que llegar y decir, miren, mi proyecto promesa está, no, sino en mi práctica docente, qué es lo que yo estoy prometiendo. ¿Cuál es el proyecto en este momento de ausencia de proyectos amplios, políticos, sociales y demás? Bueno, ¿cuál es mi proyecto? Por eso es que trabajar en el plano pedagógico es diferente, ¿no? Porque sí tenemos un proyecto. De alguna manera tenemos un proyecto. A lo mejor signado por la duda, por la inquietud, por la incertidumbre. Bueno, pero tenemos un proyecto, por ejemplo, podría ser que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes conozcan esta realidad en donde la incertidumbre, el desánimo en muchos momentos, etcétera, es una parte fuerte y constitutiva. Pero, en fin, no es podemos tener, pero es un buen ejercicio. Nosotros lo hicimos el semestre pasado en la clase de teoría, en el seminario de teoría, y hubo un profesor que usó muy bien las herramientas teóricas y su proyecto promesa me pareció, así me estremece, ¿no? Porque él está en una zona donde, no lo dijo cuando presentó el proyecto promesa, pero cuando en otros momentos, en donde está muy fuerte el narcotráfico, entonces se jalan, digamos, porque allá hay otro proyecto promesa también, dentro de una tendencia más de tánatos, en fin, ¿no? Pero existe. Y el mecanismo de identificación es de manera compleja, pero es el mismo, ¿no? Quiere ser como, quiere ser. Y ahora que lo explico, porque cuando lo expresó me pareció muy interesante y muy fuerte, porque dijo, es que mis estudiantes, mientras estén en la universidad, se sientan protegidos, que no peligran. Y yo dije, qué interesante, qué bonito, ¿no? Poder llegar a esa concreción de decir, bueno, eso es mi proyecto, que cuando estén aquí, no, se sientan protegidos, se sientan seguros, seguras. Esa es mi promesa, que en la institución, en un ambiente en el que hay tanta violencia, tanta inseguridad. Entonces, es llegar a un punto muy concreto, muy específico, muy fuerte de la realidad, de la lectura de la realidad, pero me pareció que él había hecho un ejercicio de un análisis muy serio y de decir realmente qué es lo que él, sin que se los dijera lo que él eh, eh, prometía, digamos, lo que él quería, lo que él, bueno, entonces, en el plano ya pedagógico, el proyecto promesa de la docencia, de la investigación, desde luego también, como decía la doctora Orozco, no tiene que ser un meta, así, relato, ¿no? No, sino cuestiones alcanzables, con las que realmente estudiantes se puedan identificar, se puedan enganchar, escucharlo, en fin, pero sí juega en todo, o sea, en una comunidad, en una familia, en una institución, en un seminario, el proyecto guía, digamos, el proyecto guía. Y estar en la desorientación, digo, también se vale, ¿no? Decir, bueno, ahorita no tengo idea por supuesto, pero sí tener claro que la resistencia, que es muy importante, un, eh, un elemento de proyecto. Estoy leyendo muy lentamente un libro que me regalaron, que se llama Chamán, y es una parte muy fuerte de toda la dominación de los indios norteamericanos, ¿no? Y hay una parte en donde
el chamán, digamos, de ese lugar, dice, ya no me acuerdo si es la palabra proyecto, dice, ya no es vencer a los blancos, o no, sino es el encontrar las formas de sobrevivir y de vivir en estas nuevas condiciones tan terribles, ¿no? Pues, de matanzas y de todo este debilitamiento por la dominación a través de la fuerza, ¿no? De la fuerza de las armas. Pero no lo tengo aquí a la mano, si no se los leería, porque sí me pareció una frase muy importante, ¿no? Es decir, aunque estés en las condiciones más terribles, tienes que construir algo para continuar la vida, ¿no? Para continuar la vida, una cierta dirección. Y me pareció muy, muy, muy fuerte, pero muy potente, digamos, una gran potencialidad. Entonces, bueno, esto es lo que más me interesaba en cuanto a la resistencia, ¿no? Que se da en los intersticios, se da en las fracturas, pero que hay que ir construyendo un proyecto. Y es probable, ¿verdad? Seguramente en muchos casos se da porque no somos solamente razón, ¿verdad? Que en ocasiones no se pueda nombrar todavía el proyecto, pero se va construyendo, ¿no? Porque ya el acto de nombrar, el hecho de nombrar, es un momento fuerte de simbolización de la realidad. Pero la imaginación puede ir construyendo, aunque todavía no pueda nombrar la direccionalidad, ¿no? O hacia dónde, pero con cómo es, digamos, en el momento actual, la cuestión de las diferentes voces que nos parecen importantes y las distintas formas de articularse, ¿no? En varias ocasiones me han dicho, bueno, entonces el contorno puede ser el género. Le digo, no, es que es la articulación de elementos, no es solamente el género, es el género, es lo ambiental, es la erradicación de la pobreza, sí, o sea, son estos elementos, estas voces que están ahorita muy fuerte en esta crisis, en esta tensión entre quienes pretenden que todavía es posible un proyecto de globalización y que vamos, como si no estuviera sucediendo, en muchas ocasiones como si no estuviera sucediendo esto que está sucediendo de la desigualdad, la pobreza, básicamente, ¿no? Desigualdad, pobreza, discriminación. Entonces, no, sí, vamos, seguimos. Bueno, entonces, ahora, en cuanto a imaginación, desde luego, yo ahora nada más hice una mención, es una mención fuerte también, pero de la imaginación, reconceptualizándola desde Lacan, como ese momento de elaboración antes de nombrar, precisamente, antes de nombrar, de simbolizar, y que es muy importante, ¿no? En este momento, pero hay otros elementos que hay que incorporar de la imaginación, pero digamos que en esta sesión lo vamos a dejar ahí. Ahora, el último punto de creación, producción, o creación, construcción, ahí voy a retomar la participación de Raúl, ¿no? No toda construcción, no toda producción, construcción, significa que está realmente pensando en la erradicación, por ejemplo, de la pobreza, en poner atención al cambio climático, etcétera, sino que los intereses mundiales hasta el momento son fortísimos. Y la biopolítica está instalada tanto en un lugar como en el otro, porque las formas de producción y las formas de organización con mayor o menor autoritarismo en los gobiernos son ya desde una forma de construcción de la subjetividad y de la inteligibilidad y demás, biopolítica, ¿no? Son biopolíticas, es biopolítica. Por eso es que hay que entender a la cuestión de la biopolítica
y que me atrevo a decir definitivamente que la biopolítica y el neoliberalismo están mucho más dirigidas hacia una cuestión, hacia una tendencia del tánatos y de la crueldad. Porque hay muchas cuestiones crueles, como esto de los seres humanos desechables, que si no sirves para esto, pues hasta aquí, y todas las formas, por ejemplo, de confinamiento definitivo de los adultos de la tercera edad avanzada, en donde hay sociedades en donde ya definitivamente no hay un espacio. O sea, son estos ¿cómo le llaman? Casas ¿de qué? Bueno, que son los asilos, pero que ahora se nombran de otra manera, en donde tenemos muchos datos, ¿no? De ancianos y ancianas que prácticamente los van a depositar e incluso se mueren y nunca fue ni el hijo, ni la hija, ni el nieto, ni la nieta, ni el amigo, ni la amiga, ni nada. Entonces, es una expresión muy fuerte de la biopolítica. Ya no sirve, no está en el mercado de trabajo. Bueno, vamos a crear unos lugares donde puedan estar ahí hasta que se mueran, ¿no? Por ahí hay unas 2 o 3 películas más seguramente que, que hablan de estas situaciones. Hay una chilena, El agente topo se llama, ¿no? No sé si la vieron. Si no la vieron, se las recomiendo. Porque además se filma en el asilo. O sea, es una película documental. O sea, o un documental película. Está muy, muy, muy bien. El agente topo. Que luego fue incluso el que la hace del agente topo. Tuvo que ir a una cuestión, recuerdo, o sea, una entrega de premios y demás por la película misma, pero que era un señor que ya él no estaba en el asilo, pero estaba ya totalmente como viviendo su vejez aislado, ¿no? Entonces la película también es un experimento, digamos, es una experiencia, un experimento, es muy bonita, que sería actuar en los intersticios con un proyecto promesa para esa población, ¿no? Es decir, miren, están vivos y mientras hay vida, y pueden aprender esto, pueden hacer, y entonces es estrujante en muchos sentidos, porque ahí se ve, por ejemplo, el abandono, ¿no? De una persona que la dejan ahí y siempre, no estoy muy segura, pero me parece que cuando ve a alguien dice, ay, eres tal persona, ¿no? Pero lo que quiere es que la abracen, bueno, eh, creo que vamos a concluir aquí la sesión, pero no sé si quieran hacer algún comentario. En realidad este tema del día de hoy lo podríamos trabajar en varios seminarios, ¿no? Es muy fuerte, muy bonito. Y bueno, lo que hacemos en nuestro seminario de currículum latinoamericano es entrar a estos temas, irlos retrabajando constantemente en los semestres y tenemos que hacer como presentaciones más de síntesis, ¿no? Que irnos en todas estas herramientas de las que nos hemos hecho a lo largo de los años como em, colegas, ¿no? Compañeras y amigas, ¿no? Que somos amigas ya de hace unos años quienes formamos el equipo docente. Bueno, pues si podemos, Ana, Berta, Sí, Conchita, abrir un pequeño espacio para... voy a retomar la coordinación. Esta sesión le tocaba coordinarla a Ana, pero tuvo un problema con internet y no ha podido entrar, pero así trabajamos. Ya nos ha pasado y retomamos entre las 4 la coordinación. Entonces Ana me pidió, entra, porque además tengo que dar unos avisos. Y yo les propongo, dado la hora que ya estamos rebasando, podemos tomarnos unos minutos, y yo diría que 1, 2 participaciones, si gustan,
como para ver esta parte de cierre, qué inquietudes deja. Yo, pues ya que tengo la coordinación en las manos, les digo 2 participaciones y además, si nuestras colegas y amigas Conchita o Rita quieren agregar al final, y luego al final yo daría unos avisos. Entonces, si alguien quiere levantar la mano, sería maravilloso para dar este cierre de esta sesión, que Alicia nos ha dejado muchas herramientas como para volver a ellas, ¿no? Y como ella dice, cada semestre les vamos dando otra vueltita y vamos avanzando poco a poco. Bueno. Abro la participación. Yo digo unas 2 participaciones, si gustan, claro está. Seguramente hay muchas reflexiones, mucha movida de cabeza. A ver, levantaron la mano Norma Rosas. ¿Quién más? Si me ayudan a ver. Está Norma Rosas. Adelante, Norma. Y voy a ver si hay otra manita por acá. Norma. Abre tu micrófono, Norma Rosas. ¿Ya me escucho? Sí. Sí, muy bien. Gracias. Sí, bueno, con relación a la biopolítica me llamó mucho la atención cómo a partir de esta se construye también pues una percepción dicotómica, ¿no? Entre lo normal y lo anormal, entre el enfermo y lo saludable, entre lo útil y lo inútil, ¿no? Y me ponía a pensar en la complejidad del proyecto y cómo hacer un proyecto eh, para todos y también para las diferencias, ¿no? Cómo hacer un proyecto que implique las diferencias, ¿no? O que implique estar en considerar el mundo en los mundos, ¿no? Y también me ponía a pensar que si en algún momento esa biopolítica, bueno, está marcando no solamente como lo expresaba la doctora, ¿no? En la edad, en la salud, en la utilidad que tiene, pero ahora también es posible verla con la vacuna, ¿no? Ahora pues ya no está siendo si eres útil o no útil para el trabajo. Ahora lo estamos viendo desde estás vacunado o no estás vacunado. Y además también, ¿qué vacuna traes? ¿No? O sea, todavía estás vacunado, pero además, ¿qué vacuna traes? ¿No? Y esa biopolítica, bueno, pues nos va afectando y yo creo que este nuevo, pues, orden del que se está construyendo, pues va a partir de esa biopolítica que se está construyendo o que estamos viviendo ya no tanto de una discapacidad, de una locura, de una enfermedad, sino ya se va a estar cimentada de esto que ahorita estamos viendo, ¿no? Del COVID, de las vacunas. Bueno, esa sería mi aportación. Muchas gracias, Norma Rosa. Creo que ya no veo alguna otra manita, no sé, Rita, Conchita, si ven alguna otra manita levantada. Si no, Alicia, ¿qué te merece el comentario de Norma? Esa es la cuestión, ¿no? Si necesariamente va a seguir siendo la biopolítica. Ese es el reto, digamos, ¿no? El reto para todas las generaciones. Pero además, si incorporamos esta noción que hay que escribir más y desarrollar y pensar de mundo a mundos, vemos que hay mundos, ¿no? Importantes que no se rigen por la biopolítica, ¿no? Donde para seguir con el ejemplo de los ancianos tienen un lugar
muy importantes, son cuidados, son escuchados. Entonces, Norma, esa parte que tú decías, bueno, el nuevo orden mundial, el nuevo mundos, va a ser a partir de la biopolítica. Es que ese es el reto, ¿no? ¿Qué tanto podemos construir un mundo más fuertemente vinculado con la naturaleza, con la vida, con las emociones, con la creatividad, con el respeto a las diferencias, ¿no? ¿No? Ese es el reto de este momento, pues, o sea, es el reto que tenemos. ¿Qué tanto lo podemos asumir a nivel individual o qué tanto necesitamos precisamente recuperar y ver esta cuestión de lo comunitario, ¿no? Lo común, que lo trabaja muy bien y Adriana Puigros. Y bueno, aquí tenemos una fuente impresionante de culturas y de experiencias de las cuales podemos aprender mucho, ¿no? Que tienen una diferente relación entre las personas, que no es la relación cosmopolita, donde puede llegar a un individualismo impresionante, que hay relaciones, o sea, México tiene una riqueza cultural y una riqueza en cuanto a formas de vida, en donde creo que sí hay mucho que aprender de México en su diversidad, porque hay una gran diversidad, hay diferencias muy importantes, pero hay elementos en las culturas que enseñan, mira, tan fuerte es que, eh, que México como Estado se atrevió a decir en la Constitución y todo, que somos una nación ya no solo multicultural, ¿no? Sino somos una, ¿cómo les dije? Transfronteriza, ¿no? Transfronteriza. ¿Por qué? Porque las comunidades mexicanas conservan valores, pero conservan e incorporan, están en contacto cultural, pero conservan valores muy importantes, ¿no? Entonces, es un reto, desde luego, es un reto, pero sí, ese sería como mi preocupación de tu participación, Norma, pero por supuesto todo lo que expresaste, muy interesante, muy importante, pero si necesariamente, o sea, la pregunta necesariamente tiene que continuar la biopolítica, o sea, el manejo, el poder desde el cuerpo ya, ¿no? O sea, ya no tienen que ponerte aquí una amenaza, o en fin, porque ya lo traes en el cuerpo, ya es en la bio, ¿no? Entonces, por eso la articulación entre biopolítica y neoliberalismo. Y por eso la afirmación que me atreví a hacer al final de decir, bueno, esta articulación fortísima lleva más hacia el tánatos, hacia la crueldad, hacia la muerte, ¿no? O sea, la muerte del planeta, en fin, es fuerte, ¿no? Pero ese es el reto, si podemos ir construyendo. Y seguramente muchas y muchos de ustedes tienen espacios desde el familiar hasta amigos y todo, donde hay comunidad. Pero habría que ver, digamos, ya a nivel, insisto, de las sociedades, en particular la sociedad norteamericana, cómo si ha incorporado la organización de la biopolítica. Y es un sistema, ¿no? Un sistema, y bueno, Foucault insisto, lo empieza a conceptualizar. Dice que empieza en el siglo XVIII. Yo ahí vinculo todo el proceso que llevó a 1789, a la Revolución Francesa, en donde ya no es tanto el castigo físico público, no, sino es
ya todo un tema que se incorpora en la subjetividad. Bueno, digamos que ahí fue donde me enganché, Norma. Perdón porque dijiste muchas cosas más y yo me enganché. Sí, necesariamente tiene que ser. Bueno, me tocó este papel un poco difícil del cierre y lo tengo que hacer. Son las 8:20, ya algunas participantes ya se tuvieron que retirar. Yo nada más, pues les quiero decir a mis colegas Conchita y Rita si tienen algo que comentar o decir para que entre todas vayamos cerrando. Sí, Conchita. Bueno, cerca de las 8:30 y a lo mejor como sugerencia podríamos mantener el contacto, discusión con el Facebook para que Alicia pudiera verlo. Sí. Y a partir de preguntas concretas o planteamientos sucintos se pueda establecer un diálogo al respecto, porque sí nos deja Alicia muchísima tarea, muchos puntos que pensar, muchos puntos que trabajar. Imposible discutirlos en este tiempecito, ¿no? Miren, al final yo les voy a dar un aviso para retomar esto, pero me reservo y primero escucho a Conchita. Sí, adelante, Conchita. Rápidamente, estoy totalmente de acuerdo con Rita. Yo creo que da para una gran discusión, análisis crítico, pero quiero resaltar dos cuestiones. En la década de los 80, finales de los 80 y principios de los 90, Alicia hace una gran aportación al currículum y a la internacionalización del currículum, que ahora, si lo vemos retrospectivamente, abrió una beta. Ahora, en este momento, vuelve a ser un momento disruptivo en este discurso y que habrá que seguirlo discutiendo y analizando, porque nos abre nuevas formas de acercarnos a la realidad, pero sobre todo está invitando a la construcción de un proyecto que apueste por la esperanza y por la vida. Nada más, por favor, ya, porque si no me sigo. Gracias. No, pues excelente cierre, Conchita. Hay mucho que decir. Y bueno, parece, Alicia, estás ahí, ¿verdad? ¿Escuchaste? Sí, claro, sí. Bueno, perdón, es que te dejé de ver. Bueno, mira, me parece muy atinada la participación de Rita. En la semana estaríamos monitoreando desde la coordinación si hay preguntas, tú misma puedes entrar, si no te las hacemos llegar. Y la invitación, como dice Rita, bueno, pues si tienen algún comentario, alguna reflexión o una pregunta, está la página del Facebook del seminario. Esta semana voy a ponerme de acuerdo con Ana, que llevamos la coordinación académica operativa del seminario, estaríamos revisando y coordinando si hay más participaciones, ¿verdad? Y te las hacemos llegar, Alicia. Y bueno, te agradecemos mucho, tú eres parte del equipo, tú coordinas la parte de investigación, nosotras coordinamos la parte de docencia, pero como dijiste, bueno, pues llevamos ya un camino andado juntas y pues seguimos aprendiendo como dijo Conchita, estás en un momento abriendo otras ángulos muy potentes y complejos a la vez del debate en currículum, ¿no? Tenemos para largo para seguir pensando. El proyecto de este seminario es eso, abrir la mente, revisar, volver a revisar las herramientas y seguir caminando. Son herramientas que no se asimilan en una clase y vámonos a la otra. Todas estamos recuperando y vamos bordando semestre a semestre la reflexión. Pero Alicia mencionó algo interesante, ¿no? Es decir, en muchos sentidos lo dijo, superar esta parte individual y formar comunidad, formar colectivo, y bueno, eso es lo que al menos pretendemos con el seminario. Vea, pues le seguimos, Alicia. Y a mí nada más me resta decirles que hay un par de avisos. Miren, por cuestiones de agenda,
el profesor, el doctor Daniel Johnson Mardones de la Universidad de Chile, que está programado para el siguiente martes, 22 de febrero. Por cuestiones de agenda, él no puede estar y vamos a mover a otra fecha. Nos vamos a ver con él el 15 de marzo. Se los vamos a poner en el aviso en la página del Facebook del seminario. Daniel Johnson Mardones, en lugar de presentarse el 22 de febrero, se presentará el 15 de marzo, que habíamos destinado para hacer el trabajo con el equipo, trabajos en equipo que coordinaremos el equipo docente, ¿no? Entonces lo que hicimos es un cambio de fechas y el trabajo en equipos que nos queda muy bien para trabajar junto, sus inquietudes, sus preguntas. Están invitados a volver a ver la grabación que estamos haciendo. Si la primera parte la grabó Ana, ahorita la estoy grabando yo. Y bueno, ella les manda el ofrecimiento de sus disculpas. La internet la sacó, por su rumbo está lloviendo fuerte y la desconectó, ya no pudo entrar, pero nos coordinamos a través del chat del celular y me pide darles este aviso de que el próximo martes no falten, hay trabajos en equipos. Creo que es un buen espacio. Ya llevamos 2 sesiones con categorías de corte teórico, epistémico, con discusiones muy fuertes. Ahí tienen las lecturas, denles otra revisadita y prepárense porque vamos a hacer trabajo en equipo el próximo martes. No falten. En la medida de sus posibilidades, no falten porque va a estar interesante. Y en los trabajos en equipo, ya lo hemos visto que nos ayudan a que ustedes sistematicen, que no nada más sean escuchas pasivos, sino que produzcan ideas, produzcan preguntas, produzcan reflexiones colectivas y son muy de mucha aportación, se los puedo garantizar para quienes no conocen esta dinámica. Para quienes ya la conocen, esta dinámica de anteriores semestres, pues ya verán que vamos avanzando con estas discusiones. Pues no me queda más que darle las gracias, darte a ti las gracias, Alicia, como siempre. Nos veniste a mover la mente, la emoción, el programa y todo lo demás. Vamos a hacer. Muchas gracias, al contrario. Las palmas están apareciendo. Muchas gracias, que descansen. Nuestras Gracias, colegas igualmente. de Argentina, Guadalupe, que está desde la Patagonia. Guadalupe, ya es muy tarde para ti. Gracias por el aguante. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias, gusto, doctora Alicia. Bye. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Alicia. Angélica, Felicidades a todos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Verónica, Raúl. Muchas gracias. Norma. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Sandra, Heidi. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bye. Bye. Nos vemos. Bye, Fabiola. Gracias, Bye. buenas Hasta noches. luego. Buenas noches. Alejandra, que la estuvo sacando la internet y a cada rato regresaba. Sí. Bueno, chicas, yo pues me muchas voy a- gracias. No, Buenas anda, noches. interesante sesión. Si nos puedes mandar la presentación para subirla al Drive, Alicia, sería Es bueno. que dice que tiene muchísimos errores, pero bueno, Bueno, pero es que sí lo armé, recuperé algunas cosas de en fin de otros, pero lo armé entre ayer y hoy. no, sí, No, entre 2 días y hoy, sí, pero no de tiempo completo, sino junto con otras. pedazos, sí. Entonces, Así y ya estamos. no aguanto, Así como es. antes que me seguía yo hasta las 4 de la mañana, ya mi cuerpo dice, Esta me chava, canso y Guadalupe de la Patagonia cerró su adiós en el chat diciendo resistencia, imaginación, construcción. Y cerró. ay, qué bonito. Es Sí, muy padre, ¿no? Bueno. sí, muy padre. Bueno, chicas, Yo pues me voy buenas a quedar noches. aquí para guardar la grabación en el Zoom, para mandársela a Ana y que ella la pegue con la otra o que suba las 2 grabaciones, porque seguimos grabando para que se ponen en el Face para que la gente
las vuelva a ver, o quien no pudo estar, bueno, pues vea de qué se trató la sesión. Claro. Entonces, Ok. ya puse el anuncio. El próximo martes hacemos trabajo en equipos. Ya Ana y yo nos vamos a poner, hacerles una propuesta de organización. Y Daniel Johnson se pasa al 15 de marzo. Ok. Bueno, Yo tengo comité editorial el próximo martes, bueno. porque ahora febrero es cortito. Bueno, bye, chicas. Que vaya muy bien, hasta luego. Que Igualmente, hasta luego. Bye. Chao. Bye, Chao. Rita. Bye. Bye. Y ahorita cierro.